Estamos en directo, Andrés. Buenas tardes. Rogamos disculpas en esta pequeña demora. Como siempre, hemos tenido algún inconveniente técnico de última hora. Y para comenzar, quería dar las buenas tardes a todos los que nos acompañan en Europa y saludar con unos buenos días para quienes nos siguen desde Iberoamérica. Aprovechamos nuevamente esta oportunidad para enviar un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a todos nuestros compañeros y amigos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Bienvenidos todos los que nos escucháis en este nuevo webinario de la ya cuarta temporada de la serie de webinarios que se enmarcan dentro del ciclo Mujer y Ciencia. Estos webinarios vienen a dar respuesta a parte de los compromisos objetivos suscritos por esta agencia en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Ya han pasado por estos webinarios muchas mujeres con un papel de liderazgo e innovación en sus campos profesionales. Hoy tenemos la fortuna de contar con María Isabel González Vasco, que desde su visión como catedrática de excelencia en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid, nos ilustrará sobre la futura evolución de la criptografía. Antes de comenzar, quiero señalar que la dinámica del webinario será similar a otros celebrados con anterioridad. Es decir, en primer lugar, intervendrá don Luis de Salvador Carrasco, director de la División de Innovación y Tecnología, que ocupará el puesto que habitualmente ocupa nuestra directora Mar España, que desgraciadamente no ha podido estar presente. Luis de Salvador Carrasco enmarcará el tema que da título a este webinario, que es el futuro de la criptografía. A continuación, nuestra ponente desarrollará la temática de este webinario por un tiempo aproximado de unos 40 minutos y al terminar comenzará un debate en el que trasladaremos a la ponente aquellas preguntas que hayan suscitado un mayor interés en la audiencia y que se hayan planteado a través del foro que tienen a su disposición. El acto tendrá una duración estimada de 90 minutos. Al igual que en otros webinarios, les informamos que este webinario será grabado al objeto de difusión en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y su intranet, así como el resto de canales de difusión en redes sociales con los que cuenta esta agencia. Una vez más, estamos seguros de que esta temática será de gran interés para todos los asistentes. Iniciamos el webinario dando paso a don Luis de Salvador Carrasco, director de la División de Innovación y Tecnología. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés, por tu introducción y por tu trabajo en la coordinación de estos webinarios. Y permítanme que les traslade los saludos de las directoras de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y transmitir pues sus palabras de bienvenida pues, a este tercer webinario de ya nuestra cuarta temporada, muy bien ha dicho Andrés, de estos webinarios de Mujer y Ciencia. Pues que aquí tenemos la oportunidad de que brillantes mujeres de todos los campos vienen a compartir con la EPDI, con todos ustedes, pues su experiencia y su contribución a la sociedad española para crecer como una sociedad sana, sostenible, equilibrada y igualitaria. En esta cuarta temporada de este ciclo, pues estamos realizando estas actividades dentro del marco de bastantes compromisos que estamos ejecutando de forma eficaz dentro del plan de responsabilidad social y de desarrollo de los principios éticos, que consideramos que tienen un papel muy importante en el fundamento y el desarrollo de la economía digital. Desde la EPD, pues, seguimos trabajando para brindar a todos los profesionales de la protección de datos y la ciudadanía recursos de ayuda para facilitar el desempeño de sus funciones. En los últimos 8 años hemos publicado ya más de 100 recursos de todo tipo, guías, orientaciones, notas técnicas, herramientas, nuevos microsites dentro de la página web de la Agencia Española de Protección de Datos sobre asuntos específicos, artículos de blog, además de todo tipo de iniciativas para la protección de los derechos de las personas, especialmente para proteger a aquellas que están en una situación de vulnerabilidad. Y, por supuesto, entre ellas, una máxima atención a la protección de los datos. Tan solo en lo que llevamos de año ya hemos publicado 5 guías. En primer lugar, unas orientaciones para el tratamiento que implican comunicación de datos en organizaciones públicas ante el riesgo de los datos personales. También unas orientaciones para tratamientos que implican comunicación de datos en organizaciones públicas. Que tratan cookies en sitios web de administraciones públicas
unas orientaciones para la realización de una evaluación de impacto para la protección de datos en el desarrollo normativo y una guía de aproximación a los espacios de datos desde la perspectiva de la RGPD. Y claro, también la que nos ocupa en relación a este tema, que son unas orientaciones para la validación de sistemas criptográficos de la protección de datos. Además, con relación a aspectos tecnológicos, en estos 5 meses se han publicado 6 artículos tecnológicos en el blog de la Agencia Española de Protección de Datos. Y se está llevando a cabo la redacción de una circular sobre comunicaciones comerciales no sensibles. Si tengo que presentar esta ponencia, lo primero que tengo que hacer es agradecer a la ponente que nos acompaña en el día de hoy, la doctora María Isabel González Pasco, la inestimable ayuda que nos ha prestado en la elaboración de la última guía publicada. La ya referida orientaciones para la validación de sistemas criptográficos de la protección de datos. En esta guía también ha colaborado intensamente la Asociación Profesional Española de la Privacidad, la Asociación Española para el Fomento de la Fidelidad de la Información, así como otros aspectos como Carlos Mayer, Isabel Barbera y en general pues todos los miembros de la Asociación de la Privacidad. El próximo jueves, mañana, pues será la tercera reunión de la Global Network for Data Protection Authorities y nos ha solicitado también su presentación a nivel internacional, aunque todavía no se haya publicado la versión en inglés que se hará en breve. Estas orientaciones son un nuevo curso de ayuda que los caracteriza como teoría de control a la hora de configurar el significado del término accountability o responsabilidad operativa. La responsabilidad operativa es más que un mero trámite, sino que ha de proteger de forma real, eficaz y eficiente los derechos fundamentales de las personas. En caso contrario, si no fuera así, se perdería el sentido de la RGPD. La protección de datos de los ciudadanos sería ficticia, las obligaciones de la RGPD se convertirían simplemente en una carga administrativa, además sería gravosa, especialmente para las pymes. Las sanciones no tendrían no llegarían a la misión que tendrían que cumplir, que es la protección real de los derechos de las personas, y se perdería la consideración y el apoyo a los profesionales, los reales profesionales de la privacidad y seguridad en sus propias entidades. Para centrar el tema que nos ocupa en este webinar, es preciso tener en cuenta que la RGPD establece la criptografía como una de las medidas técnicas y organizativas para garantizar un nivel real de seguridad adecuado al riesgo del tratamiento. La RGPD no señala qué tipo de cifrado, la forma en la que su implementación después será más adecuada. Pues viene a dejar estas consideraciones en manos. Es el responsable el que en función del riesgo del tratamiento, el estado de la técnica y los costes de aplicación, debe seleccionar, validar y supervisar las medidas. Una vez más, vuelve a aparecer el enfoque de riesgo de los tratamientos como un concepto clave a la hora de aplicar adecuadamente el cifrado de los datos personales. Por tanto, este recurso viene a implementarse como un complemento dentro de los ya existentes para la evaluación y gestión de riesgo en la protección de los derechos y libertades de las personas físicas, que al fin y al cabo protección de datos es protección de derechos fundamentales. A la pregunta de qué tipo de cifrado es el adecuado como medida de seguridad, la respuesta sería que no basta con un tipo de cifrado con un determinado algoritmo, sino que lo que es necesario es una implementación correcta de un sistema de cifrado adecuado al tratamiento. Sin embargo, el RGPD no es un conjunto de medidas aisladas y la implementación del cifrado requiere su ordenamiento dentro del conjunto de medidas de mayor rango, como son las políticas de protección de datos que se señalan en su artículo 24.2. En cada caso, la granularidad del diseño, su validación y su supervisión requerirán la participación de profesionales con el adecuado conocimiento en el estado del arte de la tecnología. El sistema criptográfico requiere que se implementen siguiendo los principios de protección de datos desde el diseño de tratamiento. Para su evaluación será necesario entender cuáles serían las consecuencias para los interesados si se produce una brecha de confidencialidad. Y en función de estas consecuencias, será necesario seleccionar el tipo y la profundidad de validación del sistema de cifrado. Hay que recordar que una dirección postal o un número de teléfono no son categorías especiales de datos, pero que revelar la calle donde vive una superviviente de violencia de género o el teléfono de una víctima de acoso o de un menor
puede tener consecuencias del máximo impacto en su seguridad e incluso. El sistema de cifrado no es solo tecnología. Como cualquier otra garantía para implementar el cumplimiento del RGPD, tiene un aspecto jurídico, un aspecto técnico y especialmente un aspecto de organización y gestión. Por ello, la criptografía debe estar validada y supervisada por un mecanismo de gobernanza dentro de las políticas de una organización. Debe ser única, clara y evidente para toda ella. En definitiva, si entendemos que una política de protección de datos personales es un elemento clave de gobernanza en la que el responsable expresa su compromiso de abordar la protección de datos de una determinada manera, en dicha política no puede faltar la implementación de todos y cada uno de los elementos que exige la RGPD. Entre estos elementos, los relativos a la validación de un sistema de cifrado realmente eficaz y además también eficiente. Las medidas de seguridad, y en particular las de cifrado, no ofrecen garantías absolutas, ni se les exige. Existe siempre una posibilidad de que se produzcan brechas de datos personales. Por tanto, es imprescindible completar las medidas de seguridad, en particular el cifrado, con garantías de privacidad que protejan los derechos fundamentales de las personas cuando se materialicen las brechas de datos personales. De nuevo, en el caso del sistema de cifrado, y como ejemplo, pues están planteando el escenario de los ataques SNLD, un acrónimo de Store Now, Decrypt Later, o almacena ahora y descifra después. Estas situaciones hay que contemplar. En particular, la administración norteamericana, entre otros, ya se ha planteado la necesidad de dar respuesta a esta amenaza. Actualmente es posible disponer de ingentes capacidades de almacenamiento de datos por largo tiempo. Esto hace posible la recogida de datos cifrados y mantenerlos a la espera de poder desvelar la información, o al menos el momento adecuado para invertir recursos para hacer que esto crezca. Además, los avances tecnológicos, especialmente con relación a la computación cuántica, evidencian la debilidad de los sistemas de cifrado de uso común en un futuro cercano. Es decir, hay que plantearse que los datos que se han transmitido cifrados de, por ejemplo, los menores de hoy, estarán expuestos o podrían estar expuestos cuando dichos menores sean profesionales o dirigentes de nuestro país. Algunas voces aseguran que la computación cuántica puede terminar con la criptografía. Sin embargo, algunos sistemas de cifrado ya son vulnerables sin necesidad de que dispongamos de recursos de computación cuántica. Y por esta razón, la AEPD toma la decisión de publicar un recurso de ayuda para que nuestros CPD contaran con una herramienta de asesoramiento adecuada a fin de orientar las decisiones de responsables y encargados. Este es precisamente el tema que nos ocupa en el seminario de hoy, el futuro de la criptografía. Y para tratar este tema, como hemos señalado, tenemos la suerte de contar con María Isabel González Vázquez. Isabel es licenciada y doctora en matemáticas por la Universidad de Oviedo. Desde 2003 ha ocupado distintos puestos docentes e investigadores en la Universidad de Juan Carlos y colaborado con numerosos centros nacionales e internacionales. En la actualidad, ocupa una cátedra de excelencia en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Su carrera investigadora se centra en la criptografía matemática y en los últimos años se focaliza en el desarrollo de herramientas seguras frente a adversarios cuánticos. En este ámbito, ha sido codirectora de 2 proyectos financiados por el programa Science for Peace and Security de la OTAN. Ha publicado más de 50 artículos científicos y es coautora de 2 patentes, siempre persiguiendo involucrarse en proyectos de investigación aplicada hacia una sociedad digital con garantías de seguridad y privacidad para ciudadanos y instituciones. Pues sin más preámbulos, y seguro que ya la estáis esperando, damos la bienvenida y le damos la palabra a la doctora Isabel González. Gracias. De acuerdo, estoy en directo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Andrés. Gracias a los dos y sobre todo gracias a la agencia y a su directora por organizar este ciclo de webinarios que vienen a cubrir una necesidad que es fundamental y que desde luego desde el ámbito académico investigador nos preocupa mucho, ¿no? Que es el divulgar, el transmitir la información pertinente acerca de las herramientas que existen para proteger a los ciudadanos a todos los niveles, desde las administraciones públicas que están siempre en guardia para salvaguardar nuestros datos hasta los usuarios finales que también son en gran medida responsables de lo que puede llegar a ocurrir con su información. Vamos a hablar hoy del futuro de la criptografía
Y, bueno, aunque el título, por supuesto, sea muy ambicioso, al menos intentaremos tocar dos temas que nos hagan pensar y reflexionar acerca del tipo de herramientas criptográficas que podrían ser útiles para solucionar distintos problemas que se van a presentar en los próximos años y que, de hecho, ya están presentes. La primera reflexión que podemos hacer es, bueno, ¿por qué hace falta una nueva criptografía? ¿Acaso como individuos, como ciudadanos, como usuarios de tecnología hemos cambiado tanto? ¿No nos sirve la criptografía que ya hay, que se ha venido desarrollando y validando a lo largo de tantos años? Bueno, pues evidentemente hemos cambiado mucho. Quizás aquellos que ya tenemos una edad lo tenemos más claro, pero incluso alguien de 20 años es muy consciente que el tipo de servicios que utiliza hoy ni siquiera existían cuando tenía 10 años, ¿verdad? La manera en la que hoy nos comunicamos y trabajamos con información, desde luego, ha cambiado mucho gracias a Internet, a las redes sociales, a las aplicaciones que utilizamos a diario desde distintos dispositivos, a cómo invertimos nuestro tiempo de ocio, por ejemplo, no viendo la televisión de una manera tradicional o accediendo a contenido digital global que se distribuye de manera masiva, sino eligiendo de una manera muy granulada qué contenidos queremos visionar. Evidentemente, todo este tipo de servicios se adaptan al usuario y de esa manera también existe una traza acerca de nuestro comportamiento al respecto. También utilizamos tecnologías que desde luego no estaban disponibles para, no solo para instituciones y empresas, sino por supuesto no para el ciudadano hace 5, 10 años, ¿no? Como pueden ser las tecnologías de nube, en las que almacenamos, por ejemplo, nuestro contenido digital privado, nuestras fotos, nuestros vídeos. Algunos utilizan o utilizamos tecnologías blockchain para hacer cosas con ellas de distinto tipo, desde invertir dinero si somos más osados hasta bueno, pues directamente entrar en ciertas plataformas colaborativas para distintos fines. A menudo utilizamos la biometría, de hecho, de una manera, desde el punto de vista de algunos, algo alocada, ¿no? Para identificarnos a la hora de entrar, no lo sé, quizás a un gimnasio, ¿no? Nos parece muy cómodo que validen nuestra identidad mirando nuestra huella digital o cualquier otro parámetro biométrico. Nos sentimos agradecidos a estas nuevas técnicas de analíticas para datos masivos, al famoso Big Data, a través del cual entendemos que bueno, pues se nos ofrecen ciertos servicios a través de un análisis de nuestro comportamiento junto al de otros muchos, de manera que los servicios cada vez sean más atractivos o más satisfactorios. Estoy hablando muy en positivo para que, bueno, pensemos que de este hombre primitivo que aparece a un lado de la pantalla al hombre hiperconectado que aparece a la derecha, lo que se han realizado son avances que desde luego redundan en muchas cosas positivas, ¿no? Pero, por supuesto, si no, no estaríamos aquí. Existe un ejército de criptógrafos y criptógrafas, de expertos y expertas en seguridad, que desde mucho antes de que todas estas tecnologías estuviesen disponibles, se han preocupado de que cualquier tipo de manipulación de información pueda hacerse con ciertas garantías para los usuarios involucrados, ¿no? En este diagrama que he cogido del artículo que ahí se cita, se puede acceder a él libremente en la revista del IEcubo y IEcubo Access, podemos ver una línea temporal donde prácticamente hasta los años 70, de hecho, sin prácticamente, toda la criptografía que aparece mencionada, el escitalo espartano, perdón, que se me ha ido la transparencia, el cifrado de Vigenère, el cifrado one-time path que se realizó durante la Primera Guerra Mundial o que se utilizó mucho, la famosa máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, hasta gran parte de la criptografía que se utilizaba a principios de los 70, todo eso bueno, llevaba detrás unos modelos y unas matemáticas relativamente similares. La complejidad de la criptografía explota a partir de finales de los 70, cuando aparece la criptografía de clave pública que permite que exista una expansión al ámbito, digamos, no gubernamental, al ámbito que no tiene ya nada que ver con la alta seguridad,
de estas técnicas por el hecho de que bueno, pues el ciudadano medio empieza a utilizar de una manera completamente cotidiana tecnologías como Internet, ¿no? Ya desde los 80 pues, empezamos a utilizar cosas como firmas digitales para, bueno, pues para tener garantías de autenticación sobre documentos en formato digital. Se empieza a necesitar, por ejemplo, almacenar gran número de contraseñas para gestionar controles de acceso y ya se entiende inmediatamente que no es muy buena idea guardar esas contraseñas sin ningún tipo de protección. Aparecen una gran cantidad de herramientas sencillas como funciones hash para proporcionar garantías de integridad, de no manipulación maliciosa de la información. Pasamos a utilizar dispositivos cada vez más pequeños y entonces queremos criptografía que sea más eficiente y cuyas claves nos quepan primero en una tarjeta inteligente y luego ya incluso en wearables. Por eso aparece la criptografía que llamamos de curva elíptica. Ya a partir de 2008 podemos hablar bueno, de criptomonedas incluso, ¿no? De blockchain, donde ya empiezan a jugar un papel prevalente herramientas criptográficas como las llamadas pruebas de conocimiento cero, que hasta el momento parecían algo poco más que académico. Y, por supuesto, pues en la última década estamos todos pues muy interesados en todo lo que vendrá del mundo cuántico, lo bueno y lo malo. Es decir, la criptografía, desde luego, ha cambiado tanto y más que nosotros mismos. Pero bueno, podemos pensar al menos lo que se persigue sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo esa famosa terna de confidencialidad, integridad y autenticación. Bueno, pues esto tampoco es realmente así porque cada vez, afortunadamente, y gracias a la labor que realizan entidades como la Agencia Española de Protección de Datos, cada vez nos interesa más o cada vez tenemos más claro que confidencialidad, integridad y autenticación de la información no es suficiente si no añadimos una capa de privacidad. De una manera informal podríamos decir que estas propiedades CIA tradicionalmente se analizan o se piensa en ellas pensando en un adversario externo, ¿no? Yo quiero confidencialidad porque no quiero que un adversario acceda a la información que guardo o que transmito. Solo quiero que los receptores legítimos tengan acceso a ella. Quiero conseguir integridad porque quiero garantizar que nadie va a poder manipular mis datos. Quiero autenticación para poder tener una verificación de origen y evitar falsificaciones. Pero todo esto plantea un escenario de buenos y malos, de usuarios y adversarios externos, mientras que el ámbito de la privacidad es mucho más amplio, porque en realidad el conseguir privacidad puede resumirse pensando en que cualquier tratamiento que hagamos de información o cualquier manipulación que hagamos con información no debería proporcionarle a nadie, usuarios del sistema que están al mismo nivel que yo, gestores que me están proporcionando un servicio, a quien sea, a nadie le deberían proporcionar ninguna información que no sea imprescindible para la tarea que realmente debe realizar. Y toda la información que yo esté revelando debería estar muy claramente señalada. Solo así conseguiré esta P de privacidad. Bien, y los adversarios han cambiado. Hemos hablado de que los usuarios cambian, la tecnología cambia, la criptografía también, pues por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen mucho más acceso a los canales de comunicación y a dónde almacenamos nuestra información, ¿no? Ya no tenemos un disco duro donde está toda nuestra información, sino que muchas veces está físicamente. No tenemos muy claro dónde se ubica. El usuario cada vez está más expuesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque utiliza más tecnologías de la información y las comunicaciones y también, desafortunadamente, porque muchas veces está muy poco concienciado, ¿no? Al haberse popularizado el uso de tecnologías, pues por desgracia también existen situaciones en las que, por ejemplo, menores tienen acceso a herramientas TIC sin conocer muy bien el alcance de lo que están haciendo con ellas. Tenemos además, y los adversarios también, más capacidad de cómputo y bueno, también hay vectores de ataque nuevos y un poquito insospechados, ¿no? Por ejemplo, en criptografía hablamos de lo que se llaman ataques de canal lateral o side channel attacks, que a veces tienen que ver con mediciones que hoy es posible hacer de el tiempo de cómputo, el consumo eléctrico que realizan los dispositivos y estas mediciones proporcionan mucha más información de la que en principio uno ingenuamente podría pensar, ¿no? Existen, por tanto, vectores de ataque bastante novedosos y difíciles de contrarrestar que desde luego no estaban presentes hace unos años.
Además, el adversario, y aquí vamos al mundo cuántico, tiene nuevos recursos, algunos bastante exóticos y que dan bastante miedo porque no somos capaces quizá de entenderlos en toda su complejidad. Bueno, pues dicho esto, si hablamos de criptografía futura, vamos a tocar dos temas, que desde luego habría mucho más de lo que hablar. El primer reto sería cómo podemos hacer diseños criptográficos donde haya un plus de privacidad, donde además de esa triada de las 3 siglas CIA podamos conseguir una P. Y luego pasaremos a hablar, como no, del adversario cuántico, qué se está haciendo, qué se puede hacer en criptografía si queremos estar preparados para el momento en el que los adversarios cuánticos estén aquí. Venga, pues empezamos sin más dilación en esta primera parte, a la búsqueda de la privacidad y, bueno, una manera muy extremadamente simplificada, que espero que sobre todo los profesionales de la agencia me perdonen por esta simplificación, podemos decir que la privacidad es un objetivo que más o menos llegaría a cumplirse si tenemos anonimato y no trazabilidad en muchas herramientas. Anonimato en el sentido de que no deberíamos o querríamos que no se pueda recabar información relativa a la identidad de los individuos cuyos datos se procesan en un cierto sistema criptográfico, y no trazabilidad en el sentido de que queremos que no sea posible clasificar los datos que proceden del mismo individuo o de la misma entidad. Incluso, por supuesto, estos dos objetivos están muy relacionados, pero está claro que si es posible que tengamos un sistema anónimo que, sin embargo, tenga trazabilidad. Aunque yo no sepa quién se está, por ejemplo, conectando a un servicio, es posible que yo sí sepa inmediatamente trazar las conexiones de un mismo individuo. Bueno, si queremos construir herramientas criptográficas que nos den este tipo de propiedades, pues existen numerosas opciones y además no son demasiado novedosas, realmente están en la literatura, existen en la teoría desde hace muchos años. Por ejemplo, vamos a hablar de dos cosas, de cómo se puede hacer cifrado y cómo se puede hacer firma con un con un plus de privacidad, ¿no? Variantes de esquemas clásicos con un plus de privacidad. Con respecto al cifrado, pues esto es un esquema de cifrado ultra simplificado que no tiene más que dos componentes, que serían un algoritmo de cifrado y un algoritmo de descifrado. Ambos llevan claves y las dos claves son iguales. Hablaríamos de un escenario simétrico, sino de un escenario asimétrico, donde una clave serviría para cifrar y otra para descifrar, pero esencialmente el proceso es muy similar. Lo que hacemos es, se coge un texto claro, se transforma con el algoritmo de cifrado y la clave, y el resultado va a ser un texto cifrado C, que podrá descifrarse si se tiene el algoritmo de descifrado, que se entiende que es algo público, y la clave adecuada, ¿no? Si la clave que introducimos no es coherente con el cifrado, pues este proceso de descifrado nos daría un error. Bueno, ¿cómo podemos a esto añadirle una capa de privacidad? Pues de distintas maneras. Existe algo que se llaman los esquemas de cifrado buscable, que es una herramienta muy útil, y en ella lo que se hace es dividir esa clave de descifrado en dos bloques. Por un lado, existirían una especie de claves de búsqueda que permiten realizar búsquedas eficientes identificando una serie de palabras clave, de keywords o atributos dentro de los textos cifrados, y por otra parte estarían las claves de descifrado completo. De esta forma, por ejemplo, yo puedo coger mi base de datos, cifrarla y delegarla a un tercero, por ejemplo, a un servicio de nube. Y cuando quiera hacerle una petición, decirle que me gustaría ver el registro de este cliente, por ejemplo, pues claro, si todo está cifrado y la nube no tiene ningún acceso a esa información, no va a poder realizar de una manera razonable esa búsqueda. Bueno, pues puedo simplemente darle una clave parcial para que sea capaz de descifrar o de buscar entre los identificadores de mis clientes, de tal manera que, bueno, pues le puedo delegar capacidad de búsqueda sobre mi base de datos. Y hacerlo además, pues como digo, utilizando, por supuesto, técnicas de privacidad, una serie de seudónimos para etiquetar los campos sobre los que voy a buscar y luego poner por encima una clave de descifrado parcial que permita a la nube buscar esas palabras claves, esos identificadores. ¿Vale? Otra forma de cifrado que desde luego tiene una utilidad increíble, sobre todo a la hora de hacer estadísticas sobre datos cifrados, es el llamado cifrado homomórfico. Los matemáticos nos horroriza que se utilice este término porque no significa lo que uno desearía, pero bueno, voy a explicarlo de manera informal y además, bueno, olvidando lo que es un homomorfismo entre estructuras algebraicas y espero que los matemáticos conectados me perdonen, ¿no? Es un cifrado al final que permite realizar operaciones de manera que el significado de la operación
va a mantenerse después de descifrar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si yo quiero realizar, por ejemplo, si tengo números cifrados y quiero hacer una suma, puedo elegir si primero cifro y luego sumo o al revés. Y va a haber una especie de propiedad conmutativa. Se suele hablar de dos tipos de cifrado homomórfico. Un cifrado que se llama parcialmente homomórfico, que se suele etiquetar con las siglas PHE, Partial Homomorphic Encryption, como por ejemplo el esquema de Palier, donde solo se soporta una operación. Por ejemplo, pues eso, lo que hemos escrito aquí, que es lo que ocurre con Palier, el cifrado de un valor x1 multiplicado por el cifrado de un valor x2, por el tipo de construcción que hay, va a ser lo mismo que sumar los valores x1 y x2, si son valores numéricos, y después efectuar la operación de cifrado. De tal manera que si yo tengo un montón de datos numéricos cifrados y me dedico a multiplicar directamente sobre esos cifrados, el resultado sé que es el cifrado de la suma acumulada. Esto, por ejemplo, pues me puede resultar útil para calcular pues la media de una serie de valores, ¿no? Yo tengo todos mis datos cifrados en la nube y quiero la media. Le digo a la nube, multiplica esos cifrados y luego pásame el resultado, que es un único valor cifrado que yo sé que acumula la suma de todos los valores que la nube me guardaba. Cojo lo que me da la nube, lo descifro y lo divido por el número de entradas y ya tengo la media. En la nube, pues si he hecho las cosas razonablemente, no se ha enterado de nada o de poco. Si el cifrado además me permite hacer una operación más, por ejemplo, puedo hacer suma y producto, dos operaciones algebraicas, diremos que lo que tenemos es un cifrado completamente homomórfico, ¿no? Que eso se etiqueta como FHE, Full Homomorphic Encryption, que hasta hace relativamente poco era algo que no podía hacerse de una manera muy eficiente, con lo cual era impracticable utilizarlo para grandes volúmenes de datos, pero hoy en día, afortunadamente, ya hay esquemas, implementaciones que son realmente eficientes, ¿no? Entonces, todo esto tiene, sobre todo, muchas aplicaciones a la hora de hacer analíticas, a la hora de hacer estadísticas sobre grandes cantidades de datos que están cifrados. Y también, bueno, pues por ejemplo, a la hora de evaluar funciones desconocidas sobre datos que están cifrados o que están en claro, ¿no? Pues por ejemplo, puede ocurrir que exista una base de datos que yo he delegado a un tercero en claro, pero quiero que a partir de, bueno, pues de una serie de operaciones, por ejemplo, de evaluar una serie de funciones de riesgo sobre esos datos, bueno, pues se extraigan ciertas conclusiones. Entonces, ahora lo que puedo hacer usando cifrado homomórfico es pasarle a la nube mis funciones de riesgo cifradas, de tal manera que, bueno, pues mi estrategia de mercado, por ejemplo, puede permanecer oculta, que es lo que para mí tiene valor, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, de que los datos no tengan tanta. O puedo conseguir pues una combinación de ambas cosas cifradas hasta cierto punto, algunas parcialmente, otras completamente. Y bueno, de esta manera conseguir un plus de privacidad, además de la confidencialidad que me proporciona el cifrado. Vale, un ejemplo de aplicación, bueno, viene en este artículo que ya es bastante antiguo, tiene casi 10 años, de Dario Fiore y otros, que es un investigador de aquí de Madrid, de Indea Software, que habla de computación verificable, eficiente sobre datos cifrados, donde pues, presentan una aplicación muy interesante porque en este caso lo que hacemos es, o lo que se hace, lo que hacen en este trabajo es subir datos a la nube de tal forma que la nube realice una operación complicada y nos devuelva el resultado y nosotros, pese a que los datos que hemos delegado a la nube estaban cifrados, lo que podemos hacer es verificar que el resultado de la computación es correcta. Y además no hemos guardado nuestra base de datos, hemos guardado un pequeño resumen de esa base de datos. El trabajo de Fiore y otros autores, por tanto, es especialmente relevante porque permite que se delegue computación sobre datos cifrados y además podemos verificar, si no nos fiamos de la nube, que esa computación se ha realizado de una forma correcta. Y todo esto es bastante eficiente y razonable. Con lo cual, bueno, pues es un ejemplo de aplicación realmente ilusionante. Vamos a hablar de otra cosa, de firmas. Todos hemos utilizado en una u otra medida la firma digital y también a esto se le puede poner una capa de privacidad que es indispensable para muchas aplicaciones. Una firma digital puede plantearse en el siguiente escenario. Yo soy un usuario que tiene un mensaje M y quiero que lo firme una autoridad, que me lo firme un notario, por ejemplo, que me lo valide, ¿no? Yo me identifico ante este notario y le digo, y le pido bueno, pues que lo firme con su clave secreta para que todo el mundo pueda coger mi mensaje y la firma notarial y efectuar una verificación. Claro, podemos ponerle una capa de privacidad en el caso de que no sea imprescindible que esta firma que efectúa un tercero se haga
dejando que este tercero conozca la información que está firmando. Un ejemplo típico de este escenario es el de la validación de votos. Yo cuando quiero emitir un voto en un formato electrónico a través de Internet, pues evidentemente tengo que identificarme ante alguien que sea capaz de validar pues un certificado que poseo, por ejemplo, ¿no? Claro, no me gustaría que esa persona que valida mi identidad y, por tanto, pone un sello de autenticidad sobre mi voto, tenga que tener necesariamente acceso al contenido de esa información, ¿no? Porque entonces, pues está evidentemente violando uno de los principios fundamentales de lo que necesitamos en un esquema de votación electrónica, que es la privacidad del votante, ¿no? Lo mismo ocurre cuando tenemos un escenario de banca electrónica en el cual yo quiero que mi banco certifique que tengo suficiente saldo para realizar una transferencia, por ejemplo, para pagar o contratar un servicio. A mí me gustaría que el banco firme el permiso para realizar esa transferencia, garantizándole al proveedor del servicio, a ese tercero, que yo tengo suficiente saldo, pero no quiero que sepa ni cuánto dinero me estoy gastando ni para qué. Entonces, bueno, las firmas que se llaman firmas ciegas son construcciones criptográficas, firmas digitales muy eficientes e implementables, usables, que nos sirven para este tipo de escenarios de aplicación. Por tanto, hay mucha criptografía, muchos diseños en los cuales la privacidad aparece como objetivo fundamental. Y de hecho debería ser casi un objetivo canónico, ¿no? Deberíamos plantear siempre cuando hacemos un diseño criptográfico cuáles son las máximas garantías de privacidad que podemos darle a los actores que haya involucrados o que vayan a utilizar esta herramienta. Y eso como usuarios también deberíamos exigirlo. También he de decir un poco al hilo de lo que se ha hablado también y de la labor de concienciación que realiza la agencia, que muchas veces el adversario más peligroso para la privacidad es la escasa concienciación, en el sentido de, bueno, puedo usar una firma normal, una firma ciega, pero total, ¿a quién le puede importar? ¿No? ¿Qué más me da que mi banco sepa que estoy comprándome unos calcetines? ¿No? Esta manera de pensar es un poquito peligrosa porque realmente, bueno, nuestra información siempre es una puerta de entrada a una información más global, ¿no? Incluso como miembros de distintos colectivos es muy importante que valoremos nuestra privacidad. Y por eso, bueno, he puesto aquí esta moraleja: generar soluciones técnicas es tan importante o más cómo contribuir a una cultura de la privacidad. Bueno, nos vamos a ir al adversario cuántico, que así intento no irme del tiempo previsto para este webinar. El adversario cuántico, pues claro, es algo ciertamente ilusionante y pavoroso, ¿no? A la vez. Hablamos de cripto postcuántica como las construcciones clásicas que en principio podrían soportar ataques que nos hicieran con tecnología cuántica, haciendo uso de no de un ordenador cuántico, sino de cualquier tipo de hardware, de tecnología que se desarrolla a partir de los paradigmas de la mecánica cuántica. Claro, existen un montón de titulares periódicamente en distintos medios que o nos ilusionan o nos aterrorizan, ¿no? Por ejemplo, pues este del Newsweek que he puesto en la transparencia, pues habla, competamos, ¿no? Compitiendo por la supremacía cuántica, y en pequeño enseguida nos habla de que ciertos países, que si puede Estados Unidos ganar a China, no puede, ¿no? Generando pues como cierta inquietud, ¿no? Esta máquina, este ordenador cuántico que vemos como portada en la revista Time, puede resolver problemas en segundos que antes tardaban años. Bueno, eso hasta cierto punto es verdad, hasta cierto punto es mentira, es todo muy debatible a día de hoy. Y bueno, pues tenemos el de la portada del Wall Street Journal de 2019, donde directamente nos hablan de que la computación cuántica es una amenaza a la seguridad americana, ¿no? Bueno, todo esto es a la vez un poco verdad y mentira. La tecnología cuántica es algo que, por un lado, nos sirve para construir, y en concreto en criptografía nos proporciona soluciones criptográficas realmente robustas, como son los protocolos llamados QKD, de distribuciones de claves cuánticas, que nos permiten transmitir claves criptográficas con muy buenas propiedades de seguridad. Pero, por otro lado, existe un reverso negativo, que es el hecho de que la tecnología cuántica también permite realizar criptanálisis, atacar con éxito una gran cantidad de esquemas, por ejemplo, de cifrado y de firma digital, que hoy en día están utilizados por doquier, ¿no? Entonces tenemos este problema, a colación de lo que mencionaba Luis, de hasta qué punto es interesante esto de pensar que hay
bueno, muchos adversarios almacenando que luego descifrarán, ¿no? De store now and they will decrypt later, y tenemos que tener en cuenta a día de hoy este tipo de funcionamiento adversarial. Lo que cifremos hoy debería no ser descifrable fácilmente en unos años. ¿Cuáles son los vectores reales de ataque? ¿Hasta qué punto esta tecnología cuántica debería asustarnos en función de la criptografía que utilicemos? Bueno, fundamentalmente los criptoanálisis cuánticos viene del hecho de que existen dos algoritmos, ya de los años, además, 80, ambos podemos decir, el algoritmo de Grover y el algoritmo de Shor. El algoritmo de Grover es un algoritmo para buscar en una lista que no está estructurada. Tienes una lista de elementos y quieres ver si hay un cierto elemento que pertenece ahí. Eso en criptografía nos puede servir para probar a ver si acertamos qué clave criptográfica se está utilizando en una determinada herramienta, de las que llamamos simétricas. Típicamente estas son cifradores en bloque, funciones hash o pues códigos de autenticación de mensajes, MAX. Bueno, en principio, como resulta que la aceleración que proporciona este algoritmo es cuadrática con respecto a los algoritmos no cuánticos, esencialmente podríamos decir que duplicando el tamaño de las claves criptográficas utilizadas podemos llegar a contrarrestar los ataques que se hagan a través de esta tecnología. Todo con muchas comillas, pero parece ser que este tipo de amenaza es más o menos controlable. Otra cosa es lo que ocurre con la criptografía llamada de clave pública, que es aquella que se ve amenazada por el algoritmo de Shor. El algoritmo de Shor sirve, si lo describimos de una manera formal, matemática, para conocer el periodo de una función que es periódica, pero cuya descripción no tenemos. Simplemente podemos evaluar esa función en ciertos valores. Tenemos lo que se llama un acceso como caja negra a esa función, y recopilando datos de esa forma, gracias al algoritmo de Shor, con un ordenador cuántico, en un tiempo eficiente encontraríamos el periodo de esa función, ¿no? De manera que podemos describir muy bien su comportamiento. Esto parece un poco abstracto, ¿no? Como poco aterrizado, pero en realidad ejemplos de problemas que se resuelven con este tipo de métodos son los problemas muy utilizados en criptografía de factorización de enteros y de cálculo de logaritmos discretos en ciertos grupos cíclicos, ¿no? Son dos problemas, bueno, pues que a priori quizás si uno no está muy familiarizado con esta materia, no le parecen demasiado relacionados con lo de encontrar el periodo de una función, pero es relativamente sencillo explicar por qué, si sé encontrar el periodo de una función desconocida que puedo evaluar, voy a ser capaz de factorizar enteros grandes como producto de números primos. Entonces ahí sí que tenemos un problema más serio, porque hay mucha criptografía de clave pública que se fundamenta en la dificultad computacional de resolver este tipo de problemas. En concreto, pues todos los algoritmos que lleven estas siglas RSA, las variantes del RSA del libro de texto, por ejemplo, RSA OAEP, que está bueno, pues implementado por doquier en infinidad de sistemas y protocolos, los esquemas de firma digital basados en logaritmo discreto, como son el DSA o el DSA sobre curvas elípticas, el CDSA, y otros muchos, ¿no? Esquemas basados en problemas relacionados, pues en el momento en el que pueda implementarse eficientemente en un ordenador cuántico con tamaños razonables el algoritmo de Shor, dejarían de ser seguros. Claro, ahí tenemos un problema más serio, porque ya no es una cuestión de duplicar el tamaño de las claves. Aquí necesitamos aumentar hasta un punto impracticable el tamaño de clave, porque la mejora del algoritmo de Shor con respecto a un algoritmo no cuántico ya no es cuadrática como la mejora que nos daba Grover, sino que es una mejora exponencial. Entonces allí nuestro problema es más serio, y lo que tenemos que buscar son esencialmente herramientas criptográficas que se fundamenten en otro tipo de problemas matemáticos. Y ahí es donde surge la criptografía postcuántica. La criptografía postcuántica no es la que viene después de lo cuántico, sino que, bueno, sí, esperemos que llegue antes de lo cuántico, ¿no? Porque ese post, aunque es un poco engañoso, lo que quiere decir es que será criptografía que a posteriori nos librará de los adversarios que han seguido con esa estrategia de store now and decrypt later, ¿no? Entonces, en el año 2017, la Oficina de Estándares Americana, el NIST, anunció un concurso internacional abierto para proponer herramientas clásicas que puedan implementarse hoy con herramientas actuales y además de manera muy eficiente, que sean susceptibles de resistir ataques cuánticos. Que eso quiere decir al final del día, para las que no se conozcan algoritmos cuánticos especialmente ventajosos de cara a hacer criptoanálisis.
Entonces, bueno, pues toda la comunidad internacional se puso a trabajar en distintos ámbitos y, bueno, pues eso generó una gran cantidad de propuestas para los matemáticos muy ilusionantes, porque muchas buceaban en áreas de las matemáticas que quizá no habían tenido todavía un protagonismo muy evidente dentro de la criptografía moderna. Aquí tenemos un diagrama, pues hay muchas propuestas basadas, por ejemplo, en álgebra multivariante, en lo difícil que puede ser resolver un sistema de ecuaciones sobre una cierta estructura algebraica que sean altamente no lineales, bueno, por lo menos cuadráticas, pero desde luego no lineales. Problemas relacionados con teoría de grupos, con teoría de grupos finitamente presentados, como problemas de reescritura, ¿no? que son problemas clásicos en grupos que en su vertiente computacional quizá nunca se habían aplicado en este ámbito con demasiado énfasis, con demasiada energía. Problemas algebraico-geométricos relacionados con las isogenias de curvas supersingulares, problemas relacionados con teoría de códigos. También hubo o ha habido muchísimas construcciones criptográficas en el ámbito de clave pública que utilizaban herramientas simétricas para que el adversario dejara de ser short y fuera Grover, por ejemplo, basadas en hashes. Hay mucha criptografía de la que ahora se llama basada en hashes que nos permite hacer, por ejemplo, firma digital a través de hashes y de cifrado en bloque, y desde luego por todas partes han aparecido construcciones basadas en retículos, que en principio es una de las áreas más exitosas en este ambiente. Bueno, como decía, en 2017 empezó el concurso, en julio del año pasado empezaron, bueno, pues se dio por terminada una primera vuelta después de 3 rondas, de hecho, de análisis y de perfeccionamiento de los esquemas propuestos, y pasaron de 80 y tantas propuestas a aterrizar en el caso de encapsulado de clave, que al final es lo que nos va a servir, por ejemplo, para hacer cifrado. Se decidió que el esquema llamado Kyber de la suite Crystals se iba a estandarizar, y se decidió mantener otros 4 propuestas en estudio durante una ronda posterior, otros 2 años aproximadamente, ¿no? Basadas en códigos, fundamentalmente en teoría de códigos, y una última, esta que viene en rojo, SAIC, basada en isogenias, que lamentablemente pues poco después bueno, pues ha sido descartada porque se han encontrado ataques clásicos bastante potentes para este esquema. En cuanto a firma digital, se decidió estandarizar estas 3 herramientas, Dilithium, también de la suite Crystals, Falcon, basados en problemas de retículos, y luego una construcción basada en herramientas simétricas que se llama Sphinx, basada esencialmente en hashes. Y además, la oficina, el NIST, decidió abrir una nueva competición para conseguir más propuestas de firma digital. De hecho, este mes de junio se empezará bueno, se dará la información acerca de cuáles son las propuestas que van a evaluarse en esta competición, ¿no? Que durará pues tentativamente al menos otros 3 años, con lo cual se va avanzando de una manera garantista, porque toda la comunidad internacional está evaluando estas construcciones, pero bueno, con los miedos y las ilusiones que surgen siempre en un proceso de este tipo. Entonces, bueno, en principio, por un lado nos quedamos contentos, ¿no? Decimos, ya está, parece que hay toda una comunidad internacional volcada en resolver la amenaza cuántica, pues todos bien, ¿no? Pero la realidad es que desde el punto de vista más científico surgen muchas preguntas que hay que responder. Para empezar, ¿cómo se comportará de verdad un adversario cuántico? ¿Qué podrá y qué no podrá hacer con respecto a las herramientas criptográficas actuales? ¿Cómo se puede hacer un modelo realista que nos lleve a capturar de verdad lo que un adversario cuántico será capaz de hacer? Eso todavía, bueno, pues es trabajo en progreso, ¿no? Como se suele decir. La segunda pregunta, que es actual desde instituciones, organismos y empresas, ¿es razonable cambiar ya nuestra criptografía a criptografía postcuántica? Nos ponemos ya en ello. ¿A qué cambiamos? ¿Cogemos estos esquemas señalados por el NIST? ¿Cogemos otros? Eso es una pregunta que es muy razonable hacerse en este punto. Y por otro lado, claro, a raíz de esta primera pregunta vendría otra más relevante. Estas construcciones postcuánticas que están ahora mismo estandarizándose en debate, ¿son seguras? Y podríamos decir más, ¿no? ¿Son seguras frente a adversarios clásicos? Porque, bueno, hemos visto que uno de los esquemas que se señaló como candidato firme para ser estándar, el esquema SAIC, ha sido criptoanalizado pocos meses después,
con medios clásicos. Perdón, ¿es esto preocupante? Por supuesto que sí. De hecho, bueno, cualquiera que trabaje en este ámbito y evalúe periódicamente qué artículos se van publicando, desde luego puede llevarse muchos sustos, ¿no? Pues, por ejemplo, desde julio de 2022 a diciembre de 2022, justo a raíz de lo que ha pasado con el concurso del NIS, pues han aparecido un montón de artículos donde se señalaban problemas de seguridad, bien de diseño, como ocurría en el caso de los esquemas basados en isogenias, o bien problemas que surgían por implementaciones concretas, en implementaciones concretas, como son los 2 artículos que vienen aquí sobre la suite Crystal, sobre Kyber y Dilithium. Entonces, uno lo pasa francamente mal, ¿no? Porque parece que vivimos en una época de tremenda incertidumbre. ¿Es esto así? Realmente no, realmente sabemos mucho y hay razones para estar tranquilo y para estar ilusionado. Pero hay una serie de cosas que es importante hacer. La primera, que además es independiente de esta amenaza cuántica, debería ser algo universal, es conocer qué tipo de criptografía estamos usando en todos los ámbitos, sobre todo si somos una organización o una institución pública, identificar dónde se usa criptografía precuántica y cuándo, si esta criptografía se cae porque su seguridad es vulnerada, tenemos un problema realmente serio. Y valorar el uso de soluciones híbridas, de ir poniendo capas, ¿no? Por si nos caemos, ir poniendo redes de contención, que son, pues, a día de hoy distintas construcciones postcuánticas, de manera que hay una cierta redundancia para que, bueno, pues si nos caemos, vayamos teniendo distintos niveles de salvación. Es muy importante que los diseños criptográficos sean modulares, que sea fácil sustituir una pieza por otra. Esto es lo que hoy en día se llama criptoagilidad y desde luego en el momento actual es imprescindible. También es imprescindible eliminar de nuestra mente las ideas que podíamos tener en los años 90, ¿no? De que había soluciones criptográficas que nos iban a servir en los próximos 30 años. Eso se ha terminado, el largo plazo ya no va a ser tan largo. Y por otro lado, hay que seguir los avances y los ataques que se van publicando, hay que estar siempre alerta, pero manteniendo la calma, ¿no? También sabiendo que existe un salto desde un ataque académico a un ataque real y que, bueno, dentro de que hay que ser extremadamente garantista, también hay que ser racional y siempre mantener un equilibrio entre el coste y el beneficio y lo que es un riesgo real y lo que es mantener un sistema con un cierto nivel de usabilidad. Muy bien. Pues con esto he terminado mi presentación. Agradezco a todos los que están asistiendo su atención y pasamos a la siguiente parte. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido del máximo interés. Y en relación a eso, vamos a abrir ya el turno de preguntas que podemos recibir en línea. Y viendo las preguntas que tenemos publicadas, que lo primero que nos podría ser repetido, lo primero que nos han preguntado es ¿qué está haciendo España, no solo a nivel universitario, sino a nivel industrial? Porque cuando has mostrado un cifrado, un ordenador cuántico, hemos visto algo bastante complejo. Algo que ya no es simplemente desarrollar software. En este campo de la computación cuántica, ¿qué es lo que se está haciendo en España? ¿Somos competitivos? ¿Estamos integrados en proyectos europeos? ¿Se tienen éxito? ¿Qué es lo que hay? Pues como se suele decir, me encanta que me hagas esa pregunta, Luis, porque realmente España está muy bien situada en el ámbito de la computación cuántica. Quizá no sé hasta qué punto en el desarrollo, intentando desarrollar ordenadores cuánticos, pero sí en desarrollo de hardware cuántico, por ejemplo, de generadores de números aleatorios con tecnología cuántica. Y yo creo que estamos extremadamente bien situados en lo que tiene que ver con redes de comunicación cuánticas. Precisamente aquí en Madrid hay un consorcio donde hay involucrados profesores de la Universidad Politécnica y muchas empresas, entre ellas Telefónica.
De manera que se están realizando en una red real de fibra óptica en nuestra ciudad experimentos de comunicación, de intercambio de clave utilizando tecnología cuántica. Entonces, España está yo diría que en el ámbito cuántico muy bien situada. Y también tenemos una pregunta que está en cierta forma relacionada con la anterior. La computación cuántica y el desarrollo también de algoritmos, pues nos has estado comentando que el desarrollo de nuevos algoritmos es un esfuerzo global, pero también cabe la posibilidad de que no todo esté siendo compartido. Y en particular la capacidad de acceder a sistemas de computación cuántica. Con un sistema de computación cuántica que pueden ser utilizados, como hemos visto, para romper determinados sistemas de cifrado. Eso va a acrecentar una brecha de capacidad de procesamiento, en este caso en particular, una brecha cuántica entre determinados países con un desarrollo tecnológico muy elevado y otros países que no pueden acceder a ese tipo de recursos. Y en la medida en que toda la economía digital está basada precisamente en sistemas de cifrado y de garantías de autenticación, esto va a suponer que haya un gran desequilibrio entre países de no solo el primer mundo y el tercer mundo, sino entre el primer mundo y un segundo mundo. Pues la pregunta es complicada. Es posible. Yo lo primero que me gustaría lanzar es un mensaje de tranquilidad en el sentido de que, por ejemplo, en Europa yo creo que se trabaja en consorcios para que no existan grandes diferencias o enormes diferencias entre los países, por ejemplo, miembros de la Unión Europea. También existen iniciativas conjuntas de otras organizaciones que involucran a varios países, sobre todo en ámbitos ya más próximos a defensa, en ámbitos militares. Dicho esto, creo que en el ámbito de las tecnologías cuánticas pues hay una dualidad, ¿no? Se presume de más o de menos. Es decir, seguramente hay muchos países que tienen más capacidad de la que declaran de manera abierta, como no puede ser de otra manera si pensamos en ciertos ámbitos, y también hay otros países, o en el ámbito, yo casi me atrevería a decir que en el ámbito industrial ocurre lo contrario, ¿no? Normalmente se declara más capacidad de la que existe. Entonces hay esa dualidad, ¿no? Que esto llegue a generar diferencias, por supuesto, pero como todo la tecnología, no en mayor medida. También el desarrollo de la inteligencia artificial va a provocar quizá diferencias incluso más acusadas, porque va a tener un impacto también extremadamente grande sobre el día a día de los ciudadanos, mientras que quizás este ámbito de la computación cuántica tenga más, hoy por hoy, más impacto sobre lo que tiene que ver con geopolítica, más que con el día a día de los individuos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por supuesto, en resumen, yo creo que tiene que haber, sobre todo pensando que estamos en un marco relativamente razonable, hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, pero por supuesto es muy importante invertir en este tipo de tecnologías y no quedarse atrás. Muchas gracias, Isabel. Otra pregunta que nos plantea. Y esa también está un poco relacionada con las dos anteriores. Ahora se están desarrollando nuevos modelos en el entorno financiero, muchos de ellos basados en blockchain. Es una pregunta que supongo que seguro que te han hecho también alguna vez. No solo estamos hablando de Bitcoin, de Ethereum u otras redes de blockchain. Estamos también hablando de las iniciativas de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs. Todas ellas, los fundamentos están en sistemas criptográficos que sin ellos no existen. ¿Qué va a pasar? Porque, por supuesto, a lo mejor se pueden hacer evoluciones de los modelos criptográficos empleados, pero todas las transacciones anteriores están cifradas con
son sistemas que podrán ser vulnerables. ¿Qué es lo que, cómo se plantea ese tema en este tipo de moneda digital? Bueno, tampoco soy una experta ahora mismo en monedas digitales. Puedo decirte un poco cuál es mi visión. En muchos entornos, desde luego, se está trabajando por hacer implementaciones blockchain con esquemas postcuánticos. Como en casi todos los sitios donde hay criptografía, puesto que ya hay una serie de propuestas postcuánticas sobre la mesa, pues todo el mundo intenta jugar con ellas, adaptarlas y ver cómo funcionan en su sistema, en particular en distintos diseños de tipo blockchain, ¿no? Pero claro, efectivamente hay muchas cosas que, bueno, que puede haber, hay mucho material cifrado que puede haber sido almacenado ya y que está cifrado con esquemas que el día de mañana van a ser vulnerables. Eso no tiene mucha solución, sinceramente. Pero vamos, en el ámbito de blockchain y en cualquier otro ámbito en el que haya habido una transmisión de datos cifrados, por ejemplo, utilizando cualquier tipo de herramienta de mensajería, utilizando esquemas precuánticos para cifrar. Todo lo que se haya almacenado o cifrado con un esquema de este tipo, en principio, es vulnerable para un adversario cuántico. El reto estándar le soluciona esto cuanto antes, en no ampliar el tiempo en el que estamos permitiendo que se almacene un montón de información que en principio va a ser descifrable con cierta facilidad, entre comillas, por un adversario en el futuro. También hay que, bueno, pues ahí hay que hilar muy fino pensando cuál es la vigencia, que en eso vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no? ¿Qué horquillas temporales son razonables a la hora de exigir la confidencialidad de nuestra información? Esto que estoy ahora mismo cifrando, ¿es imprescindible para mí que siga siendo confidencial durante 1 año, 2, 10 o 30? Y en función de esa respuesta tendré que tomar una serie de decisiones, pero es muy importante hacerse ese tipo de preguntas. Siempre lo ha sido, con un adversario cuántico en mente, pues aún más, claro. Muy interesante. Otra pregunta, es una pregunta también interesante, y es en relación al proceso que está haciendo el NIST de elección del algoritmo. Ya hubo un problema hace muchos años que el NIST publicó un famoso estándar de generación de números aleatorios que tenía una puerta trasera. Eso tuvo una crisis, supuso una crisis en la computación en la criptografía por curvas elípticas, que entonces se rechazaron los estándares de curvas elípticas del NIST, etc. Y aquí nos preguntan qué grado de transparencia hay en ese proceso que está llevando el NIST. ¿Se publican los algoritmos? ¿Si se publican los análisis? ¿Si se audita sobre todo por parte de terceros? Porque al fin y al cabo el NIST es un organismo estadounidense. Sí, es una pregunta estupenda. Bueno, yo lo único que puedo decir como observador externo es que quizás este proceso de selección de herramientas postcuánticas es uno de los más transparentes que yo he podido ver en los casi 20 años que llevo trabajando en estos temas. La mayoría, o sea, toda la información de aquellos que envían una propuesta es accesible por cualquiera. Está colgada en la página web del NIST. Hay periódicamente workshops, informes acerca de, sobre todo en el momento en el que termina una ronda y hay varios esquemas que son rechazados, existen informes públicos acerca de las razones que han llevado a esos rechazos, por ejemplo. Y los equipos que proponen no son del NIST, son equipos generalmente formados por consorcios de investigadores y dentro de entidades públicas y de empresas, donde curiosamente hay una gran cantidad de europeos involucrados. Hay muy pocos equipos, igual me equivoco, pero yo creo que, por ejemplo, entre los finalistas de esta red, de esta última ronda de julio del año pasado, yo aseguraría que no hay ningún equipo que sea exclusivamente norteamericano, sino que disculpadme que ahora, sino que todos los equipos tienen europeos, tienen incluso asiáticos, que es algo que puede resultar llamativo, ¿no? Hay un nivel de transparencia muy alto. Dicho esto, eso es
una garantía absoluta de que los estándares del NIST son irrompibles, son estupendísimos y no va a haber ningún tipo de problema de seguridad. Pues no. Eso es dar las máximas garantías que a día de hoy una comunidad amplia de investigadores y de implementadores y de criptógrafos de distinto, con distintos papeles pueden dar, ¿no? Evidentemente, lo que ha ocurrido en el pasado de construcciones estandarizadas donde había fallos intencionales, creo que, bueno, pues que me atrevería a decir que es muy difícil que vuelvan a ocurrir. Pero con eso y con todo, no debemos, como muy bien habéis dicho, no debemos olvidar que el NIST es una oficina que pertenece a un país concreto, y es muy interesante y muy importante que las distintas organizaciones y que los distintos países tomen sus propias decisiones, utilizando toda la información y todos los desarrollos que el NIST pone a disposición de todos, pero por supuesto, pues bueno, realizando sus propios experimentos y sus propias investigaciones al respecto de las herramientas a la hora de elaborar, por ejemplo, guías para la migración a herramientas postcuánticas, como se está haciendo. Aquí el Centro Criptológico Nacional ha hecho una guía acerca de cómo iniciar una migración a herramientas postcuánticas, y desde luego, pues en muchas cosas es muy coincidente con lo que se está diciendo desde el NIST, en otras pues va más en la línea quizá de lo que se está diciendo en agencias como el BSI alemán o otras agencias europeas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy sano, y yo creo que estamos en un punto bastante transparente del desarrollo de estándares. En relación también a este tema, me preguntan, has hablado de la criptografía homomórfica. La criptografía homomórfica se presenta mucho como la gran solución para el tratamiento de masivo en la nube con garantías reales desde el origen. No solo el funcionamiento, sino realmente su tratamiento. Pero ¿eso es una solución que está ya o que todavía se la espera? Y si se la espera, ¿cuándo la tiene? Bueno, aquí tengo que dar una respuesta un poco parcial, porque realmente no es un ámbito en el que yo ahora esté trabajando y que el que pueda hablar con conocimiento de causa. Las implementaciones de esquemas homomórficos, sobre todo con respecto a las operaciones, no son extremadamente eficientes. Esto es, añadir este tipo de cifrado pues tiene un coste computacional que no es pequeño, sobre todo si vamos a manejar grandes cantidades de datos. Aquí hay un coste-beneficio. Sí hay soluciones implementables, usables y que se están desarrollando, eso es el presente. Ahora bien, evidentemente, la agilidad del tratamiento de datos no va a mejorar cifrando con uno de estos esquemas. Siempre se va a añadir una serie de consumos, sobre todo de tiempo y de capacidad de cómputo, que hay que valorar si compensan, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, pues muchas veces merece la pena el adecuar al máximo, el ajustar el cifrado que utilizamos a la aplicación concreta que tenemos. Si yo quiero un esquema completamente homomórfico para hacer cualquier cosa con mis datos, siempre va a ser muchísimo más caro computacionalmente que decir, tengo estos datos con esta estructura y quiero hacer esta operación. Vamos a buscar un cifrado que me permita operar con los datos sin tener que descifrar primero. Si hacemos una construcción ad hoc, siempre va a ser mucho más eficiente. Si queremos una caja negra que nos permita realizar cualquier tipo de analítica sobre una gran cantidad de datos, probablemente eso, bueno, pues computacionalmente tenga un coste muy elevado a día de hoy. Gracias, Isabel. Otra pregunta, y además es una pregunta muy práctica y muy aplicable. Y es cuando queremos utilizar herramientas y sistemas criptográficos eficientes en entidades como pymes, centros escolares y centros públicos sanitarios. Por supuesto, no tiene sentido de que una pyme tenga que ser especialista en criptografía. Es como si es exigir que una pyme que utilice un coche sea especialista en motores y en reparación de vehículos. O sea, está claro que el uso de incluso una tecnología que a lo mejor podemos tener hasta asumida como un vehículo, lo normal es acceder
a desarrollo de mercados, certificados y acceder a profesionales preparados, pues que precisamente me lo pongan a punto y me lo preparen y me lo reparen cuando bajan. Esto pasa con prácticamente cualquier sistema o producto o servicio que utilice una pyme. Pero realmente hay esa oferta en el mercado. La oferta de profesionales realmente preparados que den respuestas a las necesidades de las pymes de forma transparente y eficaz y sobre todo a un precio razonable. Ahí ya con el tema de los precios sí que no me atrevo a meterme de ninguna manera. Voy a un poco contestar por partes. Primero, una pyme lo primero que tiene que hacer, que ahí ya tiene un problema suficientemente grande, es decidir qué hacer, ¿no? En función de valorando costes, beneficios, etcétera. Para eso, yo creo que las instituciones públicas, como es la Agencia de Protección de Datos y sus guías, son un apoyo fundamental. También el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene un montón de herramientas de distribución gratuita para pymes, guías y, por supuesto, también el Centro Criptológico Nacional. Entonces, lo primero es utilizar los recursos que la Administración Pública pone a nuestra disposición para tener claro qué tipo de soluciones a bajo coste tenemos accesibles. Eso es lo primero que yo les recomendaría a una pyme, porque bueno, pues los costes son un factor muy relevante, ¿no? Mucho más que en otros contextos. Dicho esto, segunda parte, si necesitamos realmente que un especialista nos asesore, ¿qué oportunidades hay? En España hay bastante talento en ciberseguridad, pero es cierto que también hay mucha demanda de este tipo de profesionales. Y además, el tipo de sueldos que se les suele ofrecer no son especialmente bajos, eso es cierto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ahí ya me cuesta un poco opinar. Se puede intentar contactar con ciertas empresas especialistas en ciberseguridad, se me ocurren nombres, no sé si mencionarlas, e intentar encontrar, a través de unirse varias pymes, pues un contexto en el que sea razonable, coste-beneficio, el acceder a uno de estos servicios. En caso de que sea necesario, la ciberseguridad siempre al final, si es necesaria de verdad, que en muchos ámbitos lo es, no sale cara, sale barata, porque que haya un problema de ese tipo es lo que realmente puede salir muy caro, ¿no? En el contexto actual. Entonces, primero, tener claras nuestras necesidades y cuáles pueden cubrirse con la ayuda de las administraciones públicas, que es una ayuda fiable y económica en muchos casos. Si tenemos necesidades ulteriores, intentar pues agruparse. También explotar la posibilidad de conseguir asesoría desde el ámbito académico, científico, que eso también se hace mucho, el pedir en un momento dado un informe de asesoría a expertos que están trabajando en investigación, ¿qué debería hacer? Tengo esta situación, y que puede ser pues algo que resulte más económico por ser consultas puntuales, no tener a alguien en plantilla, y en caso de realmente tener necesidades de ciberseguridad, porque se están trabajando con datos más sensibles o a lo largo del tiempo, pues plantearse invertir en un profesional, porque bueno, al final, como he dicho antes, el que haya un incidente serio de ciberseguridad es mucho más caro que pagar a un profesional para evitarlo. Muchas gracias, Isabel. Antes nos has hablado de una cosa que también ha creado determinada inquietud, que es la existencia de nuevos vectores de ataque. Y has nombrado uno, los ataques de side channel, pero ¿qué otros nuevos vectores de ataque existen? Bueno, y también te comentan que también ¿qué otros exóticos métodos existen? Ha llamado mucho la atención esto de los nuevos vectores y los modelos históricos. La verdad es que todo iría un poco en la misma dirección. Quizás yo uso estas palabras porque como persona que soy, como matemática, hay ciertos tipos de ataque que realmente me sorprenden mucho, ¿no? Quizás a alguien con un perfil más de ingeniería no le sorprendan tanto, porque bueno, pues tiendes a, desde cada uno desde su perfil, tiende a hacer un análisis de un cierto tipo, ¿no? Y pues sueles mirar, claro, en mi caso, si el problema matemático en el que se fundamentan una construcción realmente es robusto, se parece o está relacionado con otro que lleva muchos años sin resolverse, computacionalmente
está claro que va a ser algo difícil de resolver. Entonces, bueno, pues es frecuente que vayas a un congreso o a una reunión en la que se habla de criptoanálisis, de ataques a esquemas y, por ejemplo, pues uno de los que a mí más me ha llamado la atención en los últimos años es un criptoanálisis acústico, ¿no? Con un captador de ruido que bueno, pues extraía, pues para que, por simplificarlo un poco, si estábamos usando claves criptográficas binarias con ceros y unos de 256 bits, que es una clave muy robusta para un cifrado simétrico, era capaz de reducir el conjunto de búsqueda y en la práctica era como si estuvieras utilizando una clave de 40 bits. De 40 ceros y unos, que es completamente predecible porque puedes generar todas en un tiempo razonable. ¿No? Solo hay 2 a la 40. Simplemente poniendo bueno, pues un micrófono y extrayendo el sonido del procesador que estaba cifrando con esa clave. A mí, claro, me resulta tremendamente exótico. No sé si en otros ámbitos de ingeniería les resulta más habitual. A mí, claro, luego todas las implementaciones en IoT, por ejemplo, también conllevan una serie de riesgos que para mí son muy difíciles de predecir. Hay un ataque muy famoso hecho que es un artículo que publicó y un experimento que hicieron en Israel, Adi Shamir, que es la S del RSA, es Premio Fronteras, aquí de la Fundación BBVA de hace unos años, donde pues hablaban de cómo controlando algunas de las luminarias que había en las calles de París podían dejar sin servicio de Internet a una gran cantidad a una gran parte de la ciudad, ¿no? Por el hecho de que eran, bueno, pues lámparas inteligentes que estaban interconectadas. A mí, claro, eso sí me resultan vectores de ataque exóticos, porque creo que pocas veces cuando haces un diseño aislado de una herramienta desde las matemáticas estás pensando en este tipo de ataques. Pero evidentemente es imprescindible que haya profesionales involucrados en los desarrollos y en las implementaciones criptográficas que tengan capacidades muy distintas. Pues tiene que haber matemáticos, físicos, ingenieros de distintos tipos, de tecnología electrónica, gente con experiencia en implementación de sistemas, en hardware, en software, porque bueno, pues los adversarios también son muy variados y por tanto no nos queda más remedio que armarnos en la misma medida. Oye, muy interesante, muy interesante. Casi te voy ya a lanzar la última pregunta y está en relación a varias cosas que has comentado. Nos dicen, está claro que estamos fundamentando nuestra vida digital en la vida privada y la vida pública, incluso en la economía, en un modelo de intercambio de datos digitales cuya salvaguarda o una de las salvaguardas principales es la criptografía, y entonces aquí no valen atajos, hay que tomárselo en serio, porque si no, esto no va a cumplir su función. Pero dice que por el otro lado hay una polémica ahora precisamente en relación a ciertas iniciativas precisamente a nivel europeo de que el cifrado de las comunicaciones y el cifrado de las comunicaciones personales incluya puertas traseras o pueda ser abierto por parte de del Estado, pero tener comunicaciones de una forma sistemática para inspeccionar su contenido y buscar determinado contenido que puede ser desde información de federación, pero podría ser cualquier también otra cosa. Y en ese debate que hay ahora mismo, ¿qué papel estamos jugando en España y cómo se ve precisamente desde el entorno universitario, desde el entorno de la academia y desde el entorno de los profesionales de cifrado? Pues es una pregunta muy interesante. Tampoco me atrevo a erigirme en portavoz del entorno académico, ni muchísimo menos. Es un debate complicado, ¿eh? No me atrevería a decir que haya una postura única ahora mismo. En España y en Europa en general somos muy garantistas con respecto a la privacidad y bueno, en contraste con lo que ocurre en otros países, yo creo que siempre es la opinión mayoritaria de tanto del mundo académico como incluso del industrial es el intentar mantener los mayores niveles posibles de privacidad y de independencia para los ciudadanos. Claro, dicho esto, es cierto que
Por ejemplo, cuando estamos hablando de cosas como pederastia, el hecho de que bueno, se habiliten puertas traseras, claro, desde mi punto de vista es innecesario. Quiero decir, hemos hablado ahora mismo, por ejemplo, del cifrado buscable, ¿no? De que se puede delegar una parte de la capacidad de descifrado. Ese tipo de cosas, no sé claro, técnicamente son muy complejas, pero serían los escenarios ideales, ¿no? El que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se pudiese ver como unas luces de alarma cuando determinadas palabras clave o tipos de imágenes apareciesen dentro de la información que está almacenando alguien. Pero tiene que haber al final del día el mismo tipo de protección que para otros medios. Es decir, no cabe otra cosa además en nuestro marco legal, ¿no? Por mucho que sospechemos que alguien esté haciendo con un teléfono analógico algún negocio más que reprobable, hace falta una orden judicial para tener acceso a esa comunicación. Creo que el marco legal en el que nos movemos va en esa dirección y no puede ser de otra manera entonces para la comunicación digital, ¿no? Tendríamos que tener una analogía completa con lo que ocurría en el mundo analógico, con lo que ocurre, porque es lo que está legislado. Y en ese sentido yo tengo la sensación de que somos bastante, en Europa y en España, de que hay una tendencia bastante firme a la hora de proteger al máximo la privacidad de los ciudadanos y mantener como esa presunción de inocencia, ¿no? como principio principal, sin que eso sea óbice para que, bueno, pues si hay evidencias y sospechas razonables de que haya una actividad delictiva en el ámbito que sea, existan medios técnicos, que además en este sentido tenemos unas fuerzas de seguridad muy bien formadas al respecto para poder también acceder a la comunicación digital que pueda ser que pueda estar relacionada con algún delito, pero siempre con un control, no de una manera, ¿no? como hemos comentado antes, no a través de una puerta trasera universal, de modo que yo estoy comprando un teléfono y resulta que siempre va a haber un acceso a mi comunicación sin ningún tipo de filtro, ¿no? Simplemente por el hecho de que soy ciudadano de un país, no puede permitirse que alguna institución de mi país tenga un acceso absoluto a mi información. Ese sería el resumen, pero no respondo de una manera un poco personal. Muchas gracias, Isabel. Y casi te he mentido porque también nos ha aparecido otra pregunta que ya en la última, esto te lo prometo. Encantada. Pero nos han hecho también una pregunta muy interesante en relación a los ataques Harvest Now de CryptLayer. Y es que información cifrada de carácter personal pues, está protegida por la normativa de protección de datos porque la información cifrada se consideran datos de carácter personal. Pero más allá de esta protección jurídica, ¿qué podemos hacer contra si ya se han puesto en marcha estas estrategias de ir recopilando información cifrada? Bueno, hay dos soluciones y ninguna es buena, ¿no? O ninguna es barata, ¿no? Lo mejor es pues utilizar métodos de cifrado de la mayor seguridad posible. Hoy en día quizá lo más sencillo sea utilizar cifrado simétrico, que está bastante accesible. Todos podemos obtener un software para utilizar, por ejemplo, el cifrador AES, que es el estándar de cifrado simétrico, con una clave de 256 bits. En principio tenemos seguridad postcuántica. Podemos cifrar con eso nuestra información. Otra cosa que es importante es valorar dónde es necesario almacenar nuestra información. Si tenemos algo realmente sensible como institución o como empresa, tenemos que pensar hasta qué punto es imprescindible que esa información esté en un sitio al que haya acceso, ¿no? Siempre podemos tener, ¿no? como en los años 70, un disco duro externo escondido en un armario al que nadie puede acceder. Y ahí no va a haber Harvest Now de CryptLayer. Este tipo de soluciones ni son baratas ni son prácticas, pero tenemos todas esas opciones. Yo creo que lo más barato es migrar a algo postcuántico que sea simétrico, tipo un AES, y no ser excesivamente, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Exhibicionista, que eso siempre es una buena, que eso es un buen consejo. ¿Por qué voy a tener mi información en la nube si no es tanta y puedo almacenarla de otra manera? Si no voy a tener que realizar accesos continuos a ello. ¿Por qué voy a transmitir esto de A a B si no es imprescindible?
en ese sentido es importante revisitar nuestros hábitos, ¿no? Teniendo en cuenta siempre esto, que hay alguien con la cosechadora. Muchas gracias, también muy buenos consejos, una exposición muy interesante. Nos has dejado muy asombrados con tu conocimiento. Y la Espero que no verdad, preocupados, Luis, espero que no os haya dejado ahora que paséis una mala noche por mi culpa. Bueno, no, a ver, eso ya no lo sé, pero eso ya se lo dejo a la audiencia. Y sobre todo, muchísimas gracias por la facilidad de exposición y lo gráfico que ha resultado. Y con esto, pues, cerramos este webinario. Te transmito las gracias de la agencia en nombre de directora de la Agencia Española de Protección de Datos, doña María España. Y nada, pues ya vamos a emplazar pues, a la audiencia, que le agradecemos el haber estado acompañándonos hoy, pues la próxima convocatoria que realizaremos ya de webinars, ya a la vuelta del verano. Pues muchísimas gracias de nuevo, Isabel, y gracias a todos por estar acompañándonos. Perfecto, muchas gracias, Luis, gracias a todos en la agencia y gracias, por supuesto, a los asistentes.